Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que bien. Bueno, habíamos quedado en un video anterior, que lo voy a dejar por acá arriba, en la parte de manejo de discos, en la parte uno, manejo de discos para Linux, la parte uno. Eh, bueno, que nos habían quedado algunas cosas pendientes. Quería avanzar un poco sobre lo que es el tema de ampliación y extensión de discos, que hay varias formas de hacerlas. Algunas son más prácticas, otras son más fáciles, otras son más complicadas, requieren más atención, etc. Bueno, lo que ustedes pueden ver acá, que tengo en pantalla para ir directamente a las pantallas y no perder el tiempo, es una terminal en donde básicamente estoy trabajando para ver los bloques que tengo hasta el día de hoy. Ok, entonces vamos a hacer un clear y vamos a hacer un lsblk. Bueno, no importa ahí el, el directorio, no importa, ¿no? No importa, pero si les gusta vamos a arrancar directamente desde acá, desde home. Ok, limpiamos. Y ahora vamos a hacer un lsblk para ver los bloques que tenemos dentro de nuestro Ubuntu o dentro de nuestro Linux. Como pueden ver acá, el Linux tiene un disco, que es el disco D. Con los otros no puedo jugar para extender, porque los otros son discos de 5 GB con particiones de 5 GB. Con lo cual no puedo extender absolutamente nada. ¿Ok? Bueno, pero en este caso, en particular, el SDD, con una partición SDD1 y montado sobre MNT SDD1, tenemos acá que el disco tiene 5 GB y la partición tiene 3 GB, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que sobre un disco físico de 5 GB estamos solamente ocupando, un disco físico de 5 GB estamos solamente ocupando 3, ¿ok? Entonces, si esto es de 5 GB, solamente estamos ocupando 3 GB, por así decirlo más o menos, ¿no? Tenemos 5 y solamente estamos ocupando 3 hasta el día de hoy, ¿ok? Bueno, ahora, esto lo vamos a llevar a 1 GB más. Lo vamos a llevar a 4 GB, por así decirlo. Por ejemplo, vamos a llegar a 4 GB. Bueno, entonces, resumiendo, nosotros lo que tenemos actualmente es un disco de 5 GB que tiene ocupado, claramente, tiene ocupado solamente 3 GB, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a expandirlo a un disco de 4 GB, ¿ok? Entonces, en definitiva, nosotros tenemos un disco de 5 GB, lo vamos a seguir teniendo, que en verdad solamente tiene una partición de 3 GB, ¿ok? O sea, nosotros lo vemos como un disco de 3 GB. Pero ahora lo que yo quiero hacer es verlo como un disco de 4 GB. Por lo tanto, para eso tengo que hacer una extensión o expandir el disco en 1 GB más. ¿Ok? Que básicamente es esto que puse acá. O sea, de 3 GB lo vamos a llevar, de 3 GB lo vamos a llevar a 4 GB. ¿Ok? Bueno, y recuerden que el disco es de 5 GB. Perfecto. Para hacer esto, básicamente, lo principal que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que desmontar la partición. ¿Ok? ¿Podemos hacerlo sin desmontarla? Sí, lo podemos hacer sin desmontarla. Puede llegar a salir mal. ¿Ok? Pero lo podemos hacer. Yo recomiendo desmonten la partición. ¿Ok? Bueno, así como hicimos un mount para, para montarla, ahora vamos a hacer un mount para desmontarlo.
¿Y qué vamos a desmontar? Vamos a desmontar básicamente la partición que tenemos acá. ¿Ok? La partición correspondiente a este disco que está en cuestión, que estamos tratando, un disco que tiene 5, y después que lo particionamos en 3, y ahora lo vamos a llevar a 4. Entonces, básicamente esto es MNT, como dice arriba, SDD1. MNT barra SDD1. ¿Ok? Bueno, vamos a desmontar esto. Ok. Perfecto. Parecería que está desmontado. Vamos a ver qué nos dice un df-ht. Vamos a volver a ponerlo con un grep, porque si no, no lo vamos a ver bien claro. O un LSBLK. LSBLK. Ok. Bueno, fíjense lo que pasó. El disco SDD, que antes tenía una partición, acá, si recuerdan, tenía una partición. Pueden tirar el video para atrás y verificarlo. Pero acá, en este campo, acá, tenía una partición. ¿No? Acá decía MNTSDD1, si mal no recuerdo. Bueno, ahora no lo tiene más. ¿Por qué? Porque le hicimos un unmount. Le hicimos un unmount, que sería desmontar. ¿Ok? Bueno. Ahora que tenemos el disco desmontado, vamos a trabajar con el F-Disk. Bien. Limpiamos pantalla y ahora podemos arrancar con el F-Disk. El F-Disk básicamente es para mostrar las particiones. Así que lo que vamos a hacer es un sudo fdisk -L para que nos liste las particiones. Vamos a buscar la partición en cuestión del disco SDD. ¿Ok? El disco SDD, déjenme buscarlo, pero básicamente está, quiero ver dónde está, porque quiero sacar el nombre específico para que ustedes lo vean. SDC SDD. Ok, perfecto. Acá lo tenemos. Fíjense esto. El nombre del disco es dev SDD. Acá lo tenemos. Dev SDD. ¿Ok? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque ahora nuestro próximo plan es punto 1. Esto nos vamos a copiar todo esta data en un notepad. Y es terriblemente importante tener esta data en un notepad. Así que por favor, guárdenla en un notepad, porque si lo llegan a perder, pueden llegar a tener problemas para reconstruir la partición. ¿Ok? Bueno, entonces, evidentemente el dev SDD ahora está desmontado, y lo que vamos a hacer con el FDIS es algo un poco más arriesgado, en el cual hay que prestar bastante atención. Entonces vamos a limpiarlo. Vamos a hacer un fdisk. ¿De qué? Del dispositivo dev barra SDD, que es el dispositivo físico que nosotros queremos ponerle una partición más grande. ¿Recuerdan? Estaba en 3, lo queremos llevar a 4. Ok. Nos dice que los cambios serán mantenidos en memoria solamente hasta que usted decide escribirlos, ¿ok? O sea, hasta que nosotros le pongamos la W esa al final del FDIS, no va a escribir absolutamente nada. Bueno, lo primero que vamos a hacer es investigar esta partición. O sea, en definitiva, le voy a decir FDIS, mostrame la partición. Bueno, acá tenemos lo mismo que habíamos visto antes en el FDIS-L, nada más que lo estamos viendo solamente y exclusivamente para el disco dev SDD, ¿ok? Bueno, acá nos dice claramente sectores importantes como el sector de inicio, el sector de fin, que es fundamental y que por eso les dije, cópiense toda esta data en un archivo Notepad,
porque va a ser muy necesario. El tamaño actualmente es de 3 GB. ¿Ok? Bueno, me estoy olvidando algo que quizás podemos llegar a hacerlo todavía. Bueno, no tiene importancia. Lo que sí es, en el disco había datos, ¿ok? O sea que cuando reconstruyamos la partición, tienen que seguir estando esos datos. O sea que si nosotros mandamos alguna macana en el momento de recrear la partición, evidentemente cuando nosotros vayamos a verificar la partición, no va a tener más nada, ¿ok? O lo que puede llegar a tener está corrupto o algo por el estilo. Entonces, básicamente le dije, mostrame la partición. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer con esa partición? Bueno, ahora viene lo jugado. Voy a eliminarla, ¿ok? ¿Cómo la voy a eliminar? Dentro de FDIS con una D. Voy a eliminar la partición. Ustedes me van a decir, ok, pero si eliminas la partición, se va a borrar todo. No. Los datos van a seguir estando ahí. Yo elimino la partición solamente. No es que formateo el disco, ¿ok? Elimino la partición. Si formatea el disco, sí se va a borrar todo, ¿eh? Yo estoy eliminando la partición. ¿Qué partición? La 1, porque era la única que tenía, obviamente, ¿no? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a verificar un par de cosas. Vamos a crear una nueva partición. Como lo hicimos antes en videos anteriores, para crear las particiones de los discos, pusimos básicamente la letra N dentro del FDIS de New para crear una nueva partición. Y ahora le decimos qué número de partición queremos. Va a ser la 1, igual que como estaba antes. Ok. ¿Y cuál va a ser el primer sector? Bueno, acá es donde entra en juego el dato que nosotros habíamos guardado en un notepad y que habíamos dicho que el primer sector era el 2048. ¿Ok? Casi siempre es así, pero ojo cuando tenemos algunos sistemas operativos Linux que tenemos un enjambre de discos y muchas veces no considera que sea 2048, ¿ok? Entonces siempre hay que anotar toda esta parte que yo les indiqué en un notepad. Bueno, la primera va a ser en 2048. ¿Estamos claros? Primer sector 2048 porque lo teníamos anotado. Ahora viene el tema. Acá tenemos que en la solicitud de este comando nos está pidiendo el último sector, last sector, ¿ok? Esto nos pidió el primer sector, ahora nos pide el último sector. Obviamente que el último sector, nosotros teníamos un disco que básicamente, como había mostrado yo, era un disco de 5 GB, ¿no? Disco de 5 GB, que estaba particionado, por así decirlo, en 3 GB, ¿ok? Estaba particionado en 3 GB. Nuestra misión era ahora particionarlo y crear un disco, borrarle la partición anterior y crear un disco de 4 GB. ¿Ok? Entonces, si se entiende ahí, nuestra idea es borrar la partición anterior de 3 GB, que ya lo hicimos, y ahora decirle, ok, desde el mismo sector en donde vos tenías el disco original, ¿no? Desde el mismo sector, ahora vamos a crear una partición, pero que sea de 4 GB. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, muy simple. Acá ustedes pueden ver que dice K de kilo, mega, giga, tera, peta, etc. Bueno, no viene el caso, ¿ok? Nosotros lo que vamos a poner acá es un desfasaje que va a ser desde el sector inicial, por así decirlo, hasta 4 GB, ¿ok?
Desde el sector inicial hasta 4 GB vamos a poner el desfasado. Y este va a ser el último sector. Este va a ser el last sector. Nuestro nuevo last sector. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo vamos a poner en GB. ¿Cómo lo vamos a poner? Bueno, si estábamos en 3 GB, ahora queremos ponerlo en 4 GB. Entonces lo vamos a poner 4 GB, pero no es tan simple como ponerle 4 GB, sino que tenemos que prestar atención y ponerle más, o sea, desde donde inicia el sector de disco hasta 4 GB, más 4 GB. Ok, me dice que ha creado una partición de tipo Linux File System y de tamaño 4 GB. ¿Quiere remover el signature, la firma? No, no quiero removerlo. Esto es muy importante. Siempre que hagan una reconstrucción de lo que es la partición, no remuevan la firma, porque la firma a la que se está refiriendo acá es a la firma anterior que tenía nuestro disco. ¿Ok? Si nosotros se la removemos, posiblemente perdamos todos los accesos a los archivos que teníamos. Entonces, siempre acá, siempre que queramos crear una extensión, extender nuestro disco, crear una extensión nueva, pero que ya estaba con datos desde antes, nunca debemos remover la firma, ¿ok? Entonces, en definitiva, acá que tenemos que hacer, acá le tenemos que poner que no, ¿ok? Siempre acá va que no. Bueno, entonces, lo que tenemos hasta ahora es que creamos una nueva partición de 4 GB sobre un disco de 5 GB y en teoría debería estar todo ok. Entonces vamos a poner una P para ver si nos puede mostrar nuestra nueva partición que creamos. Nos dice que nuestra nueva partición, y esto es interesante poder verlo, es ahora de 4 GB. Obviamente el sector cambió. Creo que el sector de finalización estaba acá. Era 62.93.503 y ahora el sector de finalización es 83.96.55. El sector de inicio es exactamente el mismo y el sector de inicio es exactamente el mismo. Por eso es que las cosas deberían funcionar. Tomé el mismo inicio y lo que hice fue un desplazamiento de la extensión. Entonces, ahora sabiendo que está en 4 GB, lo que vamos a hacer es decirle, bueno, ok, ahora quiero que todo esto me lo escribas definitivamente. Estando bien seguro de lo que vamos a hacer, vamos a poner una W y nos va a decir que está releyendo la tabla, el kernel aún usado desde la vieja tabla, etcétera, etcétera, y dice que la nueva tabla será usada al siguiente reboteo o luego de que usted corra un parprop. Ok, el parprop es como un comando para actualizar estos cambios básicamente en el kernel, ¿ok? En nuestro caso sería un parprop del sdd que yo acá lo tenía preparado. Es un sudo parprop de nuestro disco sdd, ¿ok? ¿Se entiende? Bueno, ¿qué hace esto? Básicamente actualiza la tabla de particiones del kernel. El kernel sabe dónde está cada tabla de partición, tiene información sobre cada tabla de partición. ¿Ok? Pero si nosotros se la alteramos, como hicimos recién, se la extendimos, todavía no reboteamos ni nada, lo que tenemos que hacer es un sudo parprop. Y si no, la otra opción dice que va a ser usada después del siguiente reboteo. ¿Ok? Acá lo dice claro. La nueva tabla será usada al siguiente reboteo o luego de correr un parprop, ¿ok? Bueno, aparentemente con este parprop ya le dimos la posibilidad al kernel de que se entere que nosotros tenemos un nuevo tamaño. Si nosotros ahora hacemos un sudo lsblk, ¿no? De el dev dispositivo sdd, vamos a ver qué nos muestra. Nos muestra que tenemos bien clarito un disco SDD, ¿no? Con una partición SDD1
con un tamaño de 4 GB, que antes teníamos 3, que el disco sigue siendo de 5 GB, le agregamos una partición de 4 GB, o sea que le agregamos 1 GB, porque antes tenía 3 GB. Y el montaje está en MNT SDD1, ¿ok? Bueno. Una vez que tenemos verificado el tamaño de la partición, lo siguiente sería, teniendo en cuenta que la partición ahora dice 4 GB, y esto hay que tener mucho cuidado. La partición ahora dice 4 GB. Con lo cual diríamos, bueno, ok, lo logramos, ya lo extendimos. Genial, ok. El kernel le dijimos que la partición es de 4 GB. Pero muchas veces, para estar seguro, lo que tenemos que hacer es hacer un resize del sistema de archivos. Porque el disco sigue pensando que tiene los antiguos 3 GB. ¿Ok? Entonces, pues lo primero que podemos hacer es una verificación de integridad. Esto es básicamente para ver que los archivos estén bien y que no se hayan perdido, etcétera, etcétera. Dice que está montado en el DBSD1, no tiene demasiado misterio. Pero sí lo que tenemos que hacer es un sudo resize 2fs, que básicamente es extender el sistema de archivos. El resize 2fs extiende el sistema de archivos. ¿A qué tamaño lo extiende? Al tamaño que nosotros le pusimos aquí. Si nosotros le dijimos, ok, mirá, nuestro nuevo disco tiene 4 GB, hace un resize del file system de esta partición a lo máximo que vos veas que tengo como disco. ¿Cuánto es lo máximo que él va a ver que tengo como disco? 4 GB. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a hacer esto. Nos dice que el file system DBSD1 es montado sobre el MNT SDD1. Online Resolution not required. Y dice el file system es ahora de 4K block longs. ¿Qué sé yo? Bueno, aparentemente es como que resistió la partición SDD1. ¿Ok? Lo que hizo el resize fue de la partición SDD1. ¿Está bien? Bueno. Podemos hacer un sudo fsck de el dev sdd1, o sea, de la partición sdd1. Nos dice que está bien. No sé bien por qué nos dice que no puede continuar, pero está todo correcto. Bueno, y ahora lo que nos queda es recordar que nosotros habíamos desmontado el disco, ¿ok? Bueno, lo tenemos que volver a montar. Para volverlo a montar, si recuerdan, nosotros teníamos un archivo llamado fsstab, ¿correcto? En donde le definíamos el UID, el identificador único de cada disco, y le decíamos en qué punto, en qué directorio queríamos que sea el punto de montaje, ¿ok? Con lo cual, para hacer esto más fácil, si bien al reiniciar eso va a volver a tomar actividad, lo que podemos hacer es el sudo mount -a. Ustedes van a decir, ¿qué hace esto? Ok, evidentemente monta. ¿Para qué se usa el -a? Para que revise todas las particiones que no están montadas y las vuelva a montar en este preciso momento. ¿Ok? Perfecto. Montó todo. ¿Ok? Bueno, lo que podemos hacer, obviamente ahora, es agarrar y decir, bueno, ok, sudo reboot. Vamos a rebootear directamente. Nunca viene mal, después de semejante actividad, hacerle un reboot al Linux. Cuando lo rebooteamos,
A ver, vamos a ver. Vamos. Ok. Nos volvemos a loguear. Ok. Y vamos a ver si podemos crear un archivo nuevo y ver qué quedó adentro de ese disco. ¿Ok? Porque este disco tenía información. O sea que si yo voy y hago primero vamos a hacer un CD. No, un CD no, perdón. Un LSBLK para ver el disco. Aparentemente está montado y aparentemente tiene 4 GB de 5 GB totales, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Bueno, ahora vamos a hacer un df-ht para ver, vamos a ponerle un grep para que nos muestre todas esas particiones de loop, etcétera, de los SD. Y acá lo tenemos. Ok. Aparentemente el SDD está montado acá, ¿no? Tiene 4 GB, 3,9, ¿no? De los cuales está utilizado un 1% y tenemos disponible 3,7, obviamente, por la partición, el formateo, etcétera, etcétera, siempre queda menos, ¿no? Pero estaba funcionando. Lo que podemos hacer es hacer un CD directamente a la partición. Bien, vamos a hacer un df-ht para ver cómo quedó esto después del reseteo. Perfecto, vamos a ponerle un grep para tratar de filtrar un poco mejor. Perfecto, vemos que el SDD1 quedó perfecto y quedó montado aquí, ¿ok? Entonces, nuestro punto de acceso al disco es el punto de montaje, ¿estamos de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un CD a nuestro punto de montaje. Perfecto. Si ahora estamos listando básicamente el disco, ¿no? Ok, y vemos que dentro del disco tenemos los archivos. Los antiguos archivos que existían vuelven a estar presentes acá. No sé si alguno de estos tenía contenido, pero vamos a verlo. Test.txt, creo, por ejemplo. O el otro. A ver. Yo no recuerdo si le habíamos puesto contenido a alguno de estos. No le habíamos puesto contenido. Bueno, vamos a escribirle algún contenido, ¿no? Total. Vamos a un nano. Le escribimos un contenido a test.txt. Y le decimos: hola, esto es una prueba. Es una prueba. Después de expandir nuestro disco de 3G a 4G. ¿Ok? Perfecto. Bien. Control X, salimos. Es un cat de test.txt. Y nos dice: hola, esto es una prueba después de expandir nuestro disco de 3 a 4 GB. Ok, está funcionando bien el disco, evidentemente está funcionando perfecto. Bien. Bueno, como último, para finalizar, lo que podemos hacer es hacer nuevamente un clear y vamos a hacer un link al escritorio para que podamos acceder al disco, haciendo un link simbólico, que lo habíamos visto en el video anterior. Esto es un ln-s de nuestro escritorio, básicamente, de nuestra partición, básicamente, SDD1, y que la queremos, en dónde la queremos, básicamente, dónde queremos que se muestre. Nosotros esto lo queremos que se muestre en nuestro desktop. Ojo con los nombres, acá hay que verificar bien cómo está el pad de los nombres, porque puede decir desktop, puede decir escritorio, puede empezar con mayúscula o no,
así que tengan mucho cuidado con eso. En nuestro caso es nuestro desktop y le vamos a poner acá podemos poner sí lo que querramos, mi disco expandido le vamos a poner. Disco o disco 4G, que sería el disco expandido, fue el disco de 4G. Vamos a ver si se crea. Ok, parece que se creó. Sí, se creó. Acá lo tenemos. Acá lo tenemos. Acá tenemos el disco de 4G. Acá tenemos el comando que tiramos, que es un link simbólico, es como un acceso directo de Windows. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora sí podemos entrar acá con un doble clic. Ver el archivo. Esto es una prueba. Podemos agregarle más cosas. Podemos grabarlo. Podemos volver a abrirlo si es necesario. Podemos ver básicamente absolutamente todas las propiedades. Por ejemplo, el espacio libre es de 3,9. Bueno, los permisos. Todo lo que veríamos básicamente como si fueran las propiedades de un archivo de Windows. Es un poco más cómodo quizás, pero bueno, es bueno saber que esto lo podemos hacer desde la línea de comando. Bueno, esta fue una primera parte de cómo podemos expandir un disco, ¿ok? Desde línea de comandos. La segunda parte la vamos a usar, la vamos a intentar hacer con dos herramientas que también son muy usuales. ¿Por qué digo esto? Bueno, muy simple. Muchas veces, ahora en YouTube se van a encontrar con varios casos que muestran cómo expandir el disco. Ok, nosotros lo expandimos de la forma más obvia y creo que de la forma que laburando en algún lado, trabajando en algún lado, es la forma en que lo van a encontrar, que fue usando un FDisk. ¿Ok? La segunda forma es usando un GDisk. ¿Ok? Y hay una tercera forma que es media gráfica, que es usando el Gparted. El Gparted, perdón. Gparted. Esto es una aplicación que se instala en Linux, funciona y es bárbara. El problema es, no en todos los Linux empresariales vamos a tener la posibilidad de tener Gparted. Es muy clara, es muy obvia, solamente extendemos con el mouse hasta donde queremos y nuestro disco va a ser redimensionado usando Gparted. El tema es, lo vamos a ver para que lo conozcan, pero tengan en cuenta siempre la forma de FDisk, que es la más tradicional para poder extender un disco. En todo caso, la forma de GDisk la podemos volver a ver, la vemos en un video siguiente y después muestro la de Gparted. ¿Ok? Bueno, esto es todo y espero que les haya servido. Así que ya saben, si les sirvió, me dan un like, me ayudan y seguimos con los temas de Linux. Vamos a ir avanzando hasta NFS, terminar con la parte de discos de acá, Samba, etc. Así que bueno, vamos, así continuamos. Gracias a todos y los espero en el próximo video.